luz a las naciones, que te conozcan, que te sirvan y sean libres, en el nombre de Jesús, del dolor físico. Para los que nos están viendo en el video, bienvenidos. Está la Iglesia Luz a las Naciones. ¿Y quién les habla? Su pastor Giovanni Rodríguez. Bueno, ¿cuántos quieren hoy recibir la palabra de Dios? Hoy tenemos una palabra que Dios trajo. Hay una persona que hoy el Espíritu Santo va a utilizar de una manera sobrenatural para darnos esa palabra. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y le demos la bienvenida a ese invitado especial que tenemos hoy. Pónganse de pie. El Espíritu Santo hoy nos va a hablar a través de la pastora Tatiana Tinjacá. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Fuerte ese aplauso. El Salmo 51. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Contra ti y solo contra ti he pecado. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Para quienes no saben la historia, David había caído en pecado en ese momento. Sí supo que ella era casada, pero él puso sus ojos sobre ella y se enamoró. Entonces él, sabiendo que ella era casada, se metió con ella y la embarazó. Y entonces, cuando supo que estaba embarazada, ocultó ese pecado. Y luego mandó matar al esposo. Y ahí dice en ese salmo que él sabía que él fue concebido en la maldad. David fue concebido en iniquidad, David fue concebido en adulto. Y él sabía que en su ADN él cargaba algo más fuerte, más allá que su deseo de ser fiel. Resulta que David enfrentó muchas batallas. Ustedes saben que David fue un gran rey y Dios lo respaldó mucho. Él enfrentó muchas batallas y ganó. Y también enfrentó gigantes y venció a esos gigantes, ¿cierto? Creo que todos conocemos la historia de David y Goliat. Y sabemos que David tuvo gran victoria. Resulta que hubo un gigante que David no pudo vencer. Ese gigante fue la inmoralidad sexual en su vida. Pero después Betsabé volvió a quedar embarazada y tuvieron otro bebé que se llamó Salomón. Pues eso que David tenía se lo pasó a su hijo, porque Salomón llegó a tener las mismas batallas que su papá en esa área. Salomón llegó a tener más de 1000 esposas y concubinas. Y hubo un tiempo en el que Salomón se apartó de Dios, horriblemente se apartó. Y su vida, pues, se llenó de muchas cosas que no eran el plan de Dios inicial. Hoy quiero decirte en esta mañana que si tú no vences los gigantes, si tú no matas los gigantes en tu vida, tú se los puedes pasar a tus hijos. O sea, tus hijos van a tener que enfrentar eso que tú no venzas hoy. Así como le pasó a Salomón, ¿sí? Que te hace fallar, ¿verdad? Y a veces yo creo que hay pregunta que eso tan fuerte que hay en mí, no sé de dónde viene. No sé de dónde viene mi debilidad. Hay quienes dicen en su vida, yo vengo fracturado desde que nací. Porque es que eso está en tu línea genética. Y esa línea genética carga algo espiritual. Entonces, esos gigantes o ese gigante son las cosas que pueden representar una amenaza para tu integridad. Pueden representar una amenaza para tu santidad, para tu relación con Dios. Si tú no lo vences ahora, eso te va a coger ventaja más adelante. Que como a uno como papá, yo como mamá, no quiero dejar una mala herencia a mis hijos. No quiero que ellos luchen con las cosas que yo tuve que luchar en mi juventud o ahora en este momento. No quiero que ellos carguen con las maldiciones que yo tuve que cargar por mis padres, por mis abuelos y mis bisabuelos. No quiero que se repita en ellos las cosas trágicas que yo tuve que vivir. ¿Cierto que no, papás?
De pronto tu gigante no sea una atadura en tu vida sexual, una inmoralidad, pero tal vez el gigante en tu vida sea falta de carácter, o de pronto sea arranques de enojo, o arranques de ira en donde tú no puedes controlarte, o tal vez sea decir mentiras. Se te hace muy fácil mentir y a veces ni siquiera puedes parar de hacerlo. O tal vez tu gigante sea la murmuración, que te acostumbraste a hablar de los demás, hablar a sus espaldas, obviamente. Tal vez tú sales de una iglesia y sales hablando mal del pastor, por ejemplo. O no hablemos solo de la iglesia. De pronto tú tienes amigos, invitas a tu casa a tus amigos, a tu familia, y cuando se van, se sientan a la mesa a hablar mal de los que se acaban de ir. O incluso de pensar mal. Ese es otro gigante que puede haber. Piensas mal de las personas, piensas mal todo el tiempo. O esperas lo malo para tu vida, cuando eso no es lo que Dios habla, o las promesas que Dios nos da en su palabra, Él no habla así. Pero tú piensas mal, tú esperas lo malo, tú esperas tragedias, tú esperas que llegue solo lo malo a tu vida. O tal vez tu gigante sea la incredulidad. Te cuesta creer las promesas de Dios, te cuesta creer todo lo bueno que Dios habla de ti, de tu identidad. Te cuesta creer. Entonces, tienes incredulidad todo el tiempo en tu corazón. O tal vez tu gigante es el cinismo. Eres cínico. No reconoces tus pecados. Yo he visto personas que algunas veces uno confronta y uno les dice, oye, es que mira, tú estás en pecado. Yo veo que tú tienes orgullo, por ejemplo. A veces uno discierne, ¿verdad? Y entonces uno los confronta. Tú tienes orgullo en tu corazón. Y entonces ellos te responden, pues, a mí no me parece. Yo no creo que yo tenga orgullo. No me parece que yo sea así. Pero pues si tú ves eso, pues, lo vas a tener en cuenta. Entonces de pronto hay cinismo y hay orgullo de verdad en tu vida y no reconoces. En este sueño, yo obviamente al recibir esta palabra, pues estuve orando por esta palabra, por ministrar eso a la iglesia. Y entonces después tuve el siguiente sueño. En este sueño había una mesa muy grande. Era un espacio más o menos así como el espacio que tenemos acá en la iglesia, y la mesa era grandísima. Sobre la mesa había muchos alimentos. En la mesa había frutas, había verduras, había granos, había de todo. Y resulta que yo veía que todos esos alimentos que estaban allí eran bonitos. Todo lo que se veía así por encimita, o sea, eran montañas, ¿no? No eran solo todo planito, sino eran montañas. Montañas de fruta, montañas de verdura, montañas de todo. Y todo lo que se veía así por encimita era bonito. Las frutas se veían frescas, las verduras se veían también frescas, bonitas. En el sueño yo tenía que buscar una fruta específica que se llama corozo. No sé por qué en el sueño tuvo que ser un corozo, pero yo tenía que buscarlo. Entonces ahí por encima no se veía ningún corozo. Entonces yo tuve que empezar a mover la fruta y empezar digamos que a escarbar o buscar y buscar. Cuando empecé a remover las frutas y las verduras y cada cosa, y empecé a quitar las que estaban por encima, entonces empecé a notar que debajo de ellas había frutas dañadas, había verduras y granos dañados. Cada vez que movía y escarbaba, encontraba más dañados. Y yo no encontraba mi corozo. Entonces tenía que seguir buscando y busqué. Y yo decía, Señor, pero no lo encuentro. Entonces yo tenía que seguir buscando. Y cada vez que buscaba y buscaba, llegaba hasta el fondo. Y ya los que estaban al fondo estaban podridos. La fruta, las verduras, los granos estaban llenos de gusanos. Todo estaba súper dañado al fondo. Entonces el Señor me decía, así está el corazón de las personas. El corazón de la gente o las personas muestran una apariencia.
en donde esa apariencia esconde algo que lleva mucho tiempo dañado, algo que lleva mucho tiempo podrido, lo que estaba más al fondo, lo que ya estaba podrido. Y el Señor me decía en ese sueño, así está el corazón de la gente, aparentan, tienen una apariencia, muestran una cosa que no son, muestran, de pronto tú escondes cosas bajo una apariencia de bondad, o tal vez escondes cosas bajo una apariencia de ternura, o de, yo soy buena persona, yo levanto las manos en la iglesia y yo oro, pero realmente tu corazón está dañado, tu corazón está guardando cosas que no están bien, que no son sanas. ¿Cuántos han usado comida podrida para cocinar? Guacala, ¿cierto? Nadie usamos comida podrida para cocinar o para comerla, porque lo podrido no se puede usar. ¿Qué tenemos que hacer con lo podrido? Botarlo. No hay nada que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido en su casa una manzana o cualquier cosita que tiene una leve capita de moho, pero el resto de la fruta, digamos, está bien? Y la botes y te comas lo demás, porque tú no sabes si lo que está al fondo también ya está infectado, aunque tú no lo veas, ¿ok? Hay cosas que no son visibles, pero están allí. Entonces, eso está infectado en el fondo con esas larvitas de moho, no las vemos con nuestros ojos, pero están allí. Entonces, si las comes, te van a hacer daño. Lo podrido ya no se puede usar. Pues ahora yo quiero que tú pienses que si tu corazón está con cosas guardadas o está podrido, Dios no lo puede usar de la forma en que Él quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque está contaminado, está sucio. Él necesita limpiarlo. Si tú no limpias eso que tú tienes oculto, entonces tú estás obstaculizando la obra de Dios en ti, porque tú no sabes cómo Dios te pueda o te quiera usar el día de mañana. Entonces, si vamos en que lo podrido no se puede utilizar, Dios no puede usar y llenar tu vida de Él si tu corazón está contaminado, si tu corazón está con argumentos, si en tu corazón tú estás guardando cosas que a Él le estorban. Y tú sabes cuáles son. Recuerda, lo podrido no se puede utilizar, lo podrido se tiene que desechar. Entonces, no quieras que Dios te deseche, sino que tú puedas buscar que tu corazón se limpie. Amén. Que tu corazón esté libre de argumentos, de excusas, de dudas, de cosas que no te sirven y no te aprovechan en tu caminar con Dios. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces sí, ¿qué hago si yo lucho y oro y no veo? Yo le digo hoy, sígalo haciendo. ¿Hasta cuándo, pastora? Hasta cuando usted vea la victoria. Hasta cuando logre ver que esto cambió. No puede darse por vencido. Hay muchos que empiezan orando y tal vez duran años y no ven resultados. Pero usted no se puede cansar. Tiene que seguir dando la batalla. Tiene que seguir orando. Estoy cansado. Dios dice en su palabra que nos renueva las fuerzas cuando estamos cansados. Entonces, incluso cuando estamos cansados, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir ayunando. Tenemos que seguir perseverando. Pero lo más importante aquí es que tenemos que hacer lo que hizo David. Él renunció y él confesó su pecado. La palabra dice que en el corazón nosotros creemos para justicia, pero que en nuestra boca confesamos para salvación. Y a veces la culpa es la que no nos deja avanzar. Reconoce con todo su corazón que le falló, y le falló de la manera más terrible. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Yo creo que aquí hay algo muy importante, y es que muchos a veces, aunque reconocemos nuestros pecados delante de Dios, a veces como que quisiéramos tener la razón. ¿A qué me refiero con esto? A que tú pecas
pero te excusas. Ay, no, es que fue por esto. Es que yo ofendí, voy a poner ejemplos de esposos porque pues es lo más cercano que tengo, ¿no? Pero de pronto también me pasó cuando estaba bien jovencita, cuando estaba soltera, cuando vivía solo con mi mamá, y ya era cristiana, por supuesto. Y entonces de un momento a otro te da un arranque de ira y de enojo y terminas ofendiendo a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, y terminas gritándoles y terminas diciéndole cosas horribles. Por supuesto que se habrán equivocado y tenías que haber regañado, pero te pasaste, ¿cierto? Y entonces, ¿uno qué hace? Se excusa. Ay, es que estaba de mal genio. Es que se me salió. Es que. Y entonces hay un montón de excusas en nuestro corazón y más delante de Dios. Cuando pecamos, ay Señor, sí, yo fallé, pero es que estaba tan bonita que no me aguanté. O bueno, no sé, otras cosas. Es que hice esto, hice lo otro, pero no me pude resistir. Y entonces ponemos un montón de excusas delante de Dios y esas excusas las tenemos ahí guardadas, o sea, estamos acostumbrados a excusarnos. Pero fíjense lo que hizo David acá. Dijo, tu juicio es justo para mí, Señor, porque yo soy un pecador. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, reconocer delante del Señor, sí, Señor, yo soy una pecadora. O sea, en esta mañana te digo con todo el amor y con todo el respeto, deja de ser asolapado, deja de ser tan santurrón, no seas más asolapado y santurrón. Reconoce delante del Señor tu pecado. Reconoce delante del Señor tu rebelión. Reconoce delante del Señor lo que está mal. Ya pequé, ya la embarré. Como les contaba en el sueño, nosotros podemos aparentar muchas cosas delante de los hombres, pero delante del Señor nunca vamos a poder aparentar nada. Y esto fue lo que David tenía muy claro, aunque pecó y aunque se sentía terrible, lo que más le dolía es que le había fallado a su Señor. Le había fallado al Dios que lo había respaldado, que lo había salvado de la muerte, que lo había guardado, que había hecho tantas cosas y le había fallado. Así que no tuvo reparo en reconocer, sí, Señor, yo soy un pecador. Y dice, soy un pecador de nacimiento, porque como les comenté, David traía una iniquidad que venía de sus papás. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esta palabra también nos muestra pues la esperanza que nosotros tenemos, porque no todo está perdido. Es decir, el Señor sí puede venir a purificar mi vida, a lavarme de mis pecados, a santificarme, a ayudarme a sacar lo malo que yo cargo por dentro, la maldad que llevo. Él puede venir y sacar todo eso. Él puede venir y hacer todo nuevo. Amén. Yo creo que es primordial esta palabra. Dice, tú me has quebrantado. Nosotros necesitamos ser quebrantados por Dios. Tristemente diría yo que a veces no aprendemos las lecciones cuando tenemos que aprenderlas. A veces nos pasan cosas o incluso la embarramos. Y nosotros seguimos viendo la misericordia de Dios todo el tiempo sobre nosotros, todo el tiempo. Y aún así, seguimos con el corazón duro y hasta que no nos pegamos un trancazo bien duro, entonces como que no reaccionamos. ¿Cierto que sí? Porque es que tenemos orgullo y soberbia por dentro y nos cuesta reconocer la maldad que hay en nosotros. Entonces, hasta que el Señor no viene y nos quebranta, no entendemos. Yo les quiero contar que yo reconozco que en mi vida, siendo cristiana, voy a aclarar eso, porque a veces decimos, no, es que eso era cuando yo no era cristiana y yo era tenaz, pero a veces cuando somos cristianos seguimos siendo tenaz y hay cosas que no han salido de nuestra vida. Entonces, cuando yo era muy jovencita,
Yo tenía orgullo en mi corazón. Yo dejé entrar el orgullo en mi corazón. Yo ya estaba en la iglesia, pero yo creo que hay un punto alguna vez en nuestra vida que algo se nos sube a la cabeza. Se nos sube, o sea, tú logras, no sé, un buen trabajo, logras éxito en tu vida profesional, digamos, o en mi caso yo estaba en la iglesia en ese momento, todavía no tenía el super éxito profesional, pero en la iglesia pues yo le predicaba a mucha gente y ganaba gente y yo me sentía feliz en la iglesia y un momento que yo me creía, no sé qué vaina me creía, pero hay otros que, no hablando solo de la iglesia, entonces tú logras cosas, terminaste tu carrera, tienes un muy buen trabajo, eres jefe, eres gerente, o también hablemos de los jovencitos que están acá, que no han llegado a esas etapas de su vida, pero tienen logros personales. Entonces su corazón se envanece. Y entonces en un punto uno se llega a llenar de cosas y uno se cree la última Coca-Cola del desierto. Y no sé qué vainas uno se cree. Entonces la palabra dice que Dios, ¿qué hace con los orgullosos? ¿Quién me dice? Los rechaza. Y Él da gracia pues a los humildes. Entonces, ese orgullo entró a mi corazón en alguna época de mi vida. Y yo andaba por la vida feliz y campante porque pues, uno cuando es joven, uno le falta madurar mucho, ¿verdad? Pero aún siendo adulto también a uno le falta madurar mucho. Entonces, pasaron cosas en mi vida en ese momento que me quebrantaron. O sea que en ese momento el Señor me cogió y me dio 3 vueltas y me dijo, mamita, despierte, que usted sin mí no es nada ni es nadie. Entonces aterrice. Y sí, me hizo aterrizar a las malas. Y pasé por un quebrantamiento largo en la iglesia, donde tuve que morir a todo. Y luego, por supuesto que aprendí mi lección. Pero unos años, muchos años después, me casé y bueno, empecé a tener otros logros en mi vida normal. De pronto mi corazón no se había envanecido, no se había enorgullecido tanto como en esa época anterior. Pero de todas maneras, Dios necesitaba hacer algo en mi vida y quebrantarme para que yo lo pudiera conocer. Entonces tú tienes que aprender a ver que los tiempos de quebrantamiento son buenos, porque el quebrantamiento a ti te lleva a doblar rodilla. Cuando tú estás viviendo pruebas y quebrantos en tu vida, el orgullo se te va para el piso. O dígame acá quién ha probado o quién ha vivido un quebranto de salud. No creo que, ¿verdad? Que haya estado delicado, que haya estado... Cualquiera que en algún momento esté enfermo, se haya enfermado feo, se asusta, ¿cierto? Yo no creo que uno esto va a pasar. No, uno se quebranta. El corazón de uno hace como un perrito, ¿cierto? Se agacha, uno reconoce, y ahí sí uno se acuerda, uy, Señor, sácame de esta, porque... O qué tal las pruebas económicas, que son tan chéveres, ¿verdad? Esas pruebas sí que nos llevan a quebrantarnos. Yo sé que tú también has pasado cosas, o quizás esas cosas con las que estás luchando te lleven al quebrantamiento y tienen que llevarte al quebrantamiento. No necesariamente tiene que uno esperar a que pasen cosas terribles, ¿cierto? No tenemos que esperar a que vengan pruebas horribles. ¿Por qué no aprendemos a tener un corazón quebrantado desde ya, desde ahora? ¿Por qué no aprendes a tener un corazón contrito y humillado delante del Señor desde ya? Con las pocas cosas que tú veas, con las luchas que tengas, con los gigantes que ves en tu vida, con las cosas podridas que tengas en tu corazón, aprende a quebrantar tu corazón delante del Señor, a humillarte delante de Él, a reconocer, yo soy un pecador, para que Él pueda limpiarte. Amén.
No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Esto es algo que yo personalmente en mis oraciones siempre le digo al Señor. Cada vez que siento que le fallo, yo le digo, Señor, no quites tu presencia de mi vida. Si yo doy un solo paso y tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Si tu presencia no está conmigo en todo lo que yo haga, yo no quiero hacer esto que iba a hacer. ¿Por qué nos cuesta trabajo alabar y agradecer al Señor cuando estamos en tiempos difíciles? Ahí es el más difícil, el momento más difícil. Cuando tú estás viviendo pruebas, cuando le estás pasando re mal, cuando el novio te abandonó, cuando tuviste el problema en tu casa, cuando peleé con mi pareja y nos agarramos que lo eché de la casa, ¿cierto? Y en esos momentos, tú no alabas al Señor. Tú no pones alabanza y dices, Señor, gracias. Gracias porque este hijo de Dios me ofendió. Tú no haces eso. Nosotros nos rendimos alabanza y adoración al Señor. O bueno, no voy a decir nosotros porque yo no me voy a incluir, yo sí he aprendido a hacerlo. Pero me costó aprenderlo y ahora trato de hacerlo todo el tiempo. Cuando hay tiempos difíciles. Queridos y queridas, nosotros no adoramos ni alabamos al Señor con la mente, ¿ok? La palabra dice que tenemos que adorarlo con la boca, ¿ok? Que tienes que abrirla. Yo no creo que tú te comuniques telepáticamente con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con tus papás, ¿verdad que no pasa? Una vez. Pequeña oración antes de empezar, amén. Quiero que cada uno disponga su corazón en esta mañana y tenga una actitud de rendición delante del Señor para poder recibir hoy, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana y hoy anhelamos, Señor, que tu palabra llene nuestra vida. Dígale, Señor, yo quiero que tu palabra transforme hoy mi corazón. Sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar y no queremos resistirla, Espíritu de Dios. Llénanos de ti en esta mañana y que tu palabra haga todo lo que quiere hacer en mi vida en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hoy yo, por mi familiar,